Y es un día clave en la Asamblea Nacional, hay muchísima expectativa porque aparentemente se va ahí a poder definir el futuro no solo político, sino también legal de la vicepresidenta Verónica Abad, a la que la Fiscalía busca vincular en esta investigación penal por el caso Nene, que inicialmente comenzó como un intento de tráfico de influencias y ahora se busca investigarla por concusión. ¿Qué debe pasar ahora en la Asamblea Nacional? ¿Hay la posibilidad, como espera el gobierno, de lograr los votos al menos para que el Pleno no se pronuncie de forma específica y clara respecto a esta posibilidad con la vicepresidenta de la República? ¿Qué debe ocurrir? ¿Cuál es el procedimiento que se debe cumplir en la Asamblea? Buenos días, doctor, bienvenido. Senia, muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial para toda la audiencia. A ver, en lo jurídico creo que hay que tener presente que para autorizar el enjuiciamiento penal en contra de Verónica Abad se necesitan 92 votos como mínimo, es decir, mayoría calificada, los 2/3 del Parlamento, son 137 legisladores. Alcanzar esa mayoría calificada ciertamente es complicado, es un número bastante alto y significativo. Luego, si es que no pasa, si es que no se aprueba esta moción para autorizar el enjuiciamiento penal de Verónica Abad, se debería mocionar la negativa pura, expresa, concreta de esa autorización para enjuiciar penalmente a Verónica Abad, porque podría suceder que si es que no se da este segundo paso o si es que no se lanza esta segunda moción, podría quedar en el limbo el tema de Verónica Abad y no faltará quien diga que ante la falta de pronunciamiento de la Asamblea Nacional, entonces le corresponde a la jueza Camacho decidir si es que procede o no la vinculación y el enjuiciamiento, en este caso de Verónica Abad, que sea vinculada a esta instrucción fiscal y que se le formule cargos. ¿Por qué menciono este escenario? Porque en diciembre del 2023, hace unos pocos meses nada más, la Asamblea Nacional tramitó también el pedido de enjuiciamiento, el pedido de autorización de enjuiciamiento penal respecto del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. En esa sesión de diciembre del 2023, hubo solo 44 votos para autorizar el enjuiciamiento penal, es decir, no se aprobó la moción para que dé paso a esto, y a continuación se cerró la sesión. ¿Qué es lo que dijo la Asamblea? Y sacaron un comunicado oficial a través de Henry Kronfle y el Departamento de Comunicación de la Asamblea, que lo que se había no aprobado es la autorización para el enjuiciamiento penal, pero que a continuación no se había hecho ninguna moción para negar expresamente de forma concreta este pedido del juez de aquel entonces de la Corte Nacional de Justicia. Y señalaron en ese comunicado que el tema de Jorge Glass entonces quedaba en el limbo y que correspondía a la Corte Nacional de Justicia decidir qué hacer sobre ese caso concreto, que era por el de la reconstrucción de Manabí por el terremoto. Entonces, reitero, recapitulo, solo para cerrar, el día de hoy tendría que negarse o no aprobarse la moción para autorizar el enjuiciamiento penal y luego otra moción donde se niegue expresamente ese pedido. Ahora, parece que a este segundo escenario es el que le está apostando el gobierno, a que quede en el limbo, pero para esta segunda moción en la que se pida que se niegue definitivamente esta posibilidad, ¿cuántos votos se necesitan? Se necesitarían 92 votos también, se necesitarían 92 votos. Entonces, yo creo que ahí entrando un poco desde lo político, este es el potencial escenario al que quiere conducir el gobierno nacional. Ahora, yo también le digo algo ahí, Licenia. Esta es una interpretación que no está ajena a discusión jurídica, porque si a mí me pide también un criterio, yo le diría que la Constitución de la República y la Ley de la Función Legislativa son absolutamente claras cuando señalan que la Asamblea Nacional debe autorizar el enjuiciamiento penal del presidente o vicepresidente de la República con 92 votos. No dice nada más que eso la norma. Y yo bajo ese criterio, si es que hacemos una interpretación literal del texto constitucional
y de la norma de la ley de la función legislativa, uno diría entonces, solo es suficiente con que no existan los votos para aprobar la moción que autorice el enjuiciamiento penal, porque la Constitución dice autorizar el enjuiciamiento penal. Si en la primera moción no hubo los 92 votos y no se aprobó la autorización para enjuiciar penalmente, uno diría, ya no se está cumpliendo con el paso, con el requisito que establece la Constitución y la ley, autorizar el enjuiciamiento penal. No hubo los 92 votos. Sin embargo, por este tipo de precedentes, como ha actuado la Asamblea en casos anteriores, bien podrían interpretar este escenario, reitero, que es el que ya dijeron en diciembre del año pasado, que como no hubo la segunda moción, entonces eso está en el limbo, porque tampoco es que se ha negado, y que sea la Corte Nacional de Justicia la que resuelva esto, lo cual para mí sí es muy discutible, y yo digo, sería incluso extralimitarse, porque si no hay la autorización por parte de la Asamblea, ¿qué tiene que discutir la Corte Nacional de Justicia? Ahora, si se configura el segundo escenario, difícilmente, creo yo, si tampoco hay los votos para lo primero, posiblemente tampoco va a haber los votos para lo segundo, es decir, para esta moción en la que se niegue definitiva y frontalmente esta posibilidad. La jueza Camacho puede empezar inmediatamente con el proceso, vincularle a la vicepresidenta de la República en esta instrucción fiscal, y qué medidas cautelares debería pedirle. ¿Perdón? ¿Qué medidas cautelares podría pedirle ahí? Perfecto, perfecto. Ahí vamos a otro escenario jurídico que está atado a lo político. Mire, si es que ya empezamos a lanzar hipótesis, y yo creo que la más cercana a los cálculos que está haciendo el gobierno es esta, es decir, argumentar esto de que se quedó en el limbo, que la Asamblea, si bien no aprobó la autorización para el enjuiciamiento penal, pero que tampoco hubo una moción para aprobar la negativa a esa autorización, seguramente le van a lanzar la pelota a la jueza. Especulemos, además siempre estos casos polémicos, no sé por qué, pero tiene una suerte enorme la jueza Camacho, siempre le caen a ella estos casos, pero especulemos, la jueza Camacho tal vez decide que ella sí puede vincular en el proceso penal por concusión a Verónica Abad, y en la potencial audiencia de formulación de cargos podría ella solicitar ahí medidas cautelares, Fiscalía podría solicitar, a la jueza medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva. Y ahí la jueza Camacho será la que tiene que decidir si es que acepta o no ese pedido de prisión preventiva. Pero ahí entramos en lo político. Asumamos que se dicta prisión preventiva. Asumamos el peor escenario, que para Verónica Abad, que ella va presa por prisión preventiva, o a su vez ella no acepta someterse a la justicia, ir a la cárcel y se queda en Israel o en cualquier otro país. En cualquiera de estos dos casos, ¿qué es lo que podría pasar? En el primero, si es que ella va a la cárcel con prisión preventiva, seguramente pasará más de 3 meses privada de la libertad, y ahí sí se produce la ausencia definitiva o la ausencia definitiva del cargo. Porque un presidente o una vicepresidenta solo pueden sacar licencia a través de la Asamblea, concedida por la Asamblea, hasta por un tiempo máximo de 3 meses. Si es que pasó de los 3 meses, ya se configura la ausencia definitiva. Y en ese caso, si es que está privada de la libertad, o si es que no decide someterse a la justicia ecuatoriana y ella se va a otro país y pasan más de 3 meses, evidentemente ahí sí Noboa podría enviar una terna a la Asamblea Nacional para que se designe el reemplazo de Abad con 70 votos, y si es que no hay un pronunciamiento expreso de la Asamblea en un plazo de 30 días, la primera integrante de esa terna sería designada vicepresidenta de la República. Bajo ese escenario, doctor Andino, ¿qué pasa con su calidad de embajadora de Ecuador en Israel? O sea, si le autorizan el enjuiciamiento y la jueza pide que se presente acá a la audiencia de formulación de cargos, ¿qué pasa con su designación como embajadora? Allí, ¿qué ocurre con la Cancillería? ¿La Cancillería le retira el cargo de embajadora? ¿Cómo se procede? Bueno, ahí lo que tendría que hacer Verónica Abad, si es que ella quiere venir acá a someterse a la justicia, aunque yo ahí le lanzo mi hipótesis, yo creo que ella no va a venir acá al país, si es que esto se consuma,
¿sí? Ella tendría que comunicar a Cancillería, esto va a sonar bastante extraño, pero de Ujú. alguna manera tendrá que informar, no sé si pedir permiso expresamente, más allá de que ella en su calidad de embajadora tiene que seguir la línea de Cancillería, pero al mismo tiempo no deja de ser vicepresidenta de la República y como vicepresidenta evidentemente está encima de la canciller, pero al menos tendrá que informar de que está en medio de este proceso penal y que tiene que presentarse para comparecer a esta audiencia de formulación de cargos y evidentemente defenderse. Una vez que está acá, ahí habrá que ver qué tipo de medidas cautelares se otorgan, porque Fiscalía va a pedir y ahí vamos a ver también cuál es el papel de Fiscalía en Ujú. este caso, que yo sospecho, es otra hipótesis, que van a pedir que se dicte prisión preventiva o al menos ponerle dispositivo electrónico. En este segundo Para escenario, si tiene incluso, dispositivo electrónico, ¿qué pasa? Ella puede seguir ejerciendo sus funciones. sí, porque ella sigue siendo inocente. Y ojo, yo no estoy defendiendo a Verónica Abad aquí, capaz es culpable y los elementos de convicción, los indicios que tiene Fiscalía son tan fuertes, son tan potentes que sí hace necesario presumir que ella es responsable de la infracción del delito de concusión, que dicho sea de paso es un delito imprescriptible, Ujú. ¿sí? Es un delito imprescriptible según nuestra Constitución. En ausencia o con presencia de ella aquí, le pueden juzgar, le pueden sentenciar a ella. Entonces, lo que hay que tener presente es que más allá de que nos caiga bien o mal la señora, sea culpable o sea inocente, lo que a uno sí le da la impresión es que capaz Fiscalía, incluso para dañar aún más la imagen de Abad y abonar al relato político de Noboa, capaz no piden prisión preventiva, pero sí piden que se le ponga dispositivo electrónico, un grillet, lo cual no deja de ser también humillante para ella en su calidad de vicepresidente y que se vaya con un grillete electrónico a Israel a retomar sus funciones. Me explico, Ujú. no dejaría de ser algo políticamente, éticamente, que mancharía muchísimo la imagen de ella como vicepresidente. Ahora, tomando en cuenta cómo se ha desarrollado este proceso en contra del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, se ordenó prisión preventiva inmediatamente y se lo envió a la cárcel de La Roca, nada más y nada menos que a la de máxima seguridad. Con esos antecedentes, ¿qué oportunidades o qué posibilidades va a tener la vicepresidenta de la República si lo que se busca, de acuerdo a lo que dicen los analistas políticos, es forzarle a que renuncie a su cargo? Creo que aquí hay que analizar otro escenario que se deriva de todo esto que estamos conversando. Como ahora el delito ya es por concusión, Ujú. me parece a mí que la otra vía que está analizando el gobierno es, si es que judicializar la política no le da resultados, entonces vamos por el juicio político, porque concusión sí es una de las causas por las cuales se puede enjuiciar políticamente a un presidente o a una vicepresidenta. Sin embargo, esa vía del juicio político también es complicada, porque primero tienen que preparar la solicitud de juicio político, presentarla ante el presidente de la Asamblea y que el CAL remita esto hasta la Corte Constitucional para que se pronuncie con un dictamen de admisibilidad favorable o contrario a esta solicitud de juicio político. Y este no es un terreno fácil, porque Ujú. se necesita 6 de 9 votos. No se necesita mayoría absoluta en la Corte Constitucional, sino mayoría calificada. 6 de 9 jueces tendrían que votar a favor de un dictamen de admisibilidad para que se proceda con el juicio político en contra de Abad. Y luego de eso, evidentemente tiene que sustanciarse en la Asamblea Nacional y tienen que existir igual 92 votos para censurar y destituir políticamente a Verónica Abad y que luego Noboa puede enviar su terna y sea designada la persona que reemplace a Abad en la vicepresidencia de la República, lo cual también es bastante complicado. Ahora, Abad, si es que llegara a ser enjuiciada políticamente, también tendría que venir al país para poder ejercer su legítimo derecho a Ujú. la defensa. A pesar de esto, si es que ella decide no comparecer a un potencial juicio político, igual se sigue sustanciando
y este se tramita hasta que llegue al Pleno de la Asamblea. En cuestión de tiempos, doctor Andino, si es que optan por este escenario del juicio político, ¿coinciden? ¿Le alcanza este proceso? ¿Cuánto dura este proceso? Tomando en cuenta que ya tiene que postularse a la reelección y va a tener que acogerse a su licencia. Mucho dependerá del papel de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional saca ese dictamen, pongamos el escenario más favorable para el gobierno, la Corte dice sí, está bien planteado, hay una verosimilitud, que es el término que usó sobre todo la Corte cuando nosotros enjuiciamos políticamente, digo nosotros porque estuve ahí en el equipo en contra de Guillermo Lasso. Si es que la Corte dice hay verosimilitud en los hechos fácticos que aquí se han abonado, que aquí se han descrito en esta solicitud de juicio político, y la Corte emite este dictamen, pero de forma muy ágil, muy rápida, yo creo que los tiempos tranquilamente le alcanzan. ¿Por qué? Porque lo que está en juego para Noboa es que Abad no asuma el poder aproximadamente durante todo el mes de enero y unos pocos días de diciembre, porque sí, el mes de enero y unos días de diciembre, porque las elecciones están previstas para febrero. La campaña aproximadamente durará de 40 a 45 días, y es ese periodo de tiempo el que él debería dejarle a Abad como presidente encargado, y eso es lo que él quiere evitar. Hasta esas fechas o meses, estamos en mediados de junio, ya podría estar resuelto el juicio político y la potencial censura y destitución, porque tenemos aún todavía algo así como 5 meses y medio, 6 meses, hasta que lleguemos a ese momento. Entonces, tiempo todavía tiene, y todo dependerá de cómo actúe la Corte y luego cómo actúe la Asamblea, que por supuesto hay plazos establecidos en la Ley de la Función Legislativa, pero sí le alcanzaría a Noboa. Interesante. Doctor Andino, ayer se quejaban algunos asambleístas en el sentido de que no conocían la documentación respectiva para pronunciarse sobre esta autorización para el juicio penal o para la investigación penal en contra de la vicepresidenta de la República, y se hablaba que la documentación fue calificada como reservada. En este caso, ¿se justifica que se envíe una información y se la califique como reservada cuando ha sido de conocimiento público el caso Nene de un intento de tráfico de influencias? Y digo intento porque al parecer no se logró consumar el supuesto delito. Claro que ahora ya le cambiaron el delito a algo mucho más fuerte, que es lo que hay que dejarlo presente, Licenia, a concusión. O sea, la gente también que haga sus análisis, que haga sus propias conjeturas y valoraciones. Qué coincidencia que justo Fiscalía, en el clímax de este conflicto político entre Noboa y Abad, a Fiscalía le hayan llegado más elementos de convicción, más indicios, y hayan decidido cambiar el tipo penal por el cual se le está procesando al hijo de Abad, y ahora se pide que se vincule también a Abad. Ya no oferta de tráfico de influencias, ni siquiera era tráfico de influencias ya consumado, sino oferta de tráfico de influencias, pero de pronto, de un día para el otro, el fiscal que conocía la causa dice, no, ya tengo más elementos, ya tengo más indicios, y ahora cambiamos a la figura penal de concusión, un delito muchísimo más grave que implica que un servidor público por sí mismo o a través de terceros haya pedido dinero, dádivas, compensaciones, etcétera, para favorecerse a sí mismo, ¿verdad? Y aprovecharse de la potestad estatal que ejerce. ¿Por qué se ha declarado en reserva esta información, esta documentación? A mí también me llama mucho la atención porque este momento ya no está este caso en la etapa investigativa, ya no es la investigación previa, donde sí tiene el carácter de reservado todo el expediente. Solo aquellos que estén siendo investigados pueden acceder al mismo para revisarlo, incluso con sus abogados patrocinadores, sino que ya estamos en una etapa de instrucción. Por eso es que con la vinculación de Verónica Abad, esta instrucción fiscal se alargaría 30 días más, no los 90 que dura generalmente, sino que se alargaría 30 días más para que Fiscalía pueda seguir recabando más elementos, más indicios que permitan identificar la materialidad de la infracción y a los potenciales responsables. Si ya estamos en instrucción fiscal y eso ya no tiene el carácter de reservado, no entendemos por qué es que existe información que al día de hoy dicen
que es reservado. Lo que sí le debo decir, Licenia, es que la ley de la función legislativa señala que la autorización de los asambleístas para el enjuiciamiento penal de un presidente o vicepresidenta debe ser una autorización fundada, fundadamente, dice la norma, que ¿Qué deben resolver significa esto, eso? fundadamente. ¿Qué Y significa si eso, es que doctor? la palabra dice fundadamente, significa que no tienen que resolver, autorizar el enjuiciamiento penal porque simplemente amaneció hoy haciendo solo porque amaneció lloviendo, sino que significa que ellos en su votación y en sus intervenciones tendrán que justificar por qué ellos consideran que sí es necesario que se vincule y se procese penalmente a Verónica Abad, porque ellos han identificado el elemento tal, el indicio tal, el elemento de convicción tal, que les hace presumir a ellos que efectivamente Verónica Abad tiene algún tipo de responsabilidad y que por eso es necesario autorizar el enjuiciamiento penal para que se le vincule a ella en la instrucción. Doctor, y en la moción que se presente para autorizar, ¿no se puede presentar las dos opciones a la vez? Es decir, la moción para autorizar el enjuiciamiento penal y o negar No, definitivamente esa posibilidad, no, ¿tienen que tienen necesariamente que ser ser dos? dos mociones, una moción por separado, pero como yo le decía a Licenia, eh, yo al menos soy de los que piensa que si es que habrían las dos mociones y en las dos no hay los votos ni para autorizar el enjuiciamiento penal ni para negar expresamente, que es creo yo el escenario que va a suceder el día de hoy, porque muchos asambleístas lo que van a hacer es lavarse las manos. Tristemente también tenemos ese tipo de legisladores, se van a abstener, ¿sí? Y yo sí creo que en un caso de tanta trascendencia deben tomar postura, o votan sí o votan no, pero ya sabemos cómo son las prácticas políticas también de muchos, seguramente se van a abstener en ambas mociones, pero yo soy de los que creo que la norma constitucional y de la ley de la función legislativa es clara. Dice autorizar con los 2/3 de la Asamblea Nacional el enjuiciamiento penal. Si no hubo la autorización en la primera moción, ya no podría la Corte Nacional a través de la jueza Camacho enjuiciar o vincular autorizar que se vincule en la instrucción fiscal a Verónica Abad, pero ya están con estas otras interpretaciones y como hay el precedente de diciembre del 2023, seguramente la Asamblea se basará en eso. Claro, casos se han visto, ¿no? Que han estirado tanto la norma a conveniencia y hay muchas evidencias de aquello. El hecho de que la vicepresidenta no haya asistido a dos convocatorias para rendir versión, en este caso, Nene, ¿en qué manera le complica su situación legal, digamos, en el escenario que usted señala de que no existan los votos para negar enfáticamente esta posibilidad de su enjuiciamiento penal y se considere que la jueza está en condición de, porque eso es lo que usted dice va a terminar pasando al parecer, ¿no? Si se deja al libre albedrío de la jueza continuar con el proceso y tomando en cuenta que la vicepresidenta no ha comparecido a dos versiones, ¿qué puede pasar? No le perjudica porque, Licenia, eso era parte de la etapa previa, la investigación previa. De hecho, ese fue uno de los argumentos que esgrimió Verónica Abad. Ella decía, bueno, no sé en calidad de qué me piden que dé mi versión, que rinda mi versión. Si en calidad de investigada, si porque consideran que yo conozco algo, que yo sé algo, no se me ha notificado adecuadamente, así que yo no voy a rendir mi versión. Ahora ya estamos en la etapa de instrucción en este proceso y es en la instrucción donde se tendrán precisamente que recabar elementos de convicción, indicios que demuestren o que hagan presumir que efectivamente Verónica Abad, por su cargo, a través de su hijo, exigió retribuciones económicas, dádivas al denunciante para favorecerse ella. Eso es lo que tendrá que, de alguna manera, recopilarse vía evidencias, vía elementos, y que luego probablemente Fiscalía solicite, pues, igual a la jueza Camacho, que dicte el auto de llamamiento a juicio para que sea juzgada por un tribunal penal, en este caso por una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, por el fuero de corte que ella goza, y que ahí, en esa audiencia de juzgamiento, recién se practiquen o se presenten las pruebas de cargo y de descargo, tanto por parte de la Fiscalía, del denunciante,
y de Verónica Abad. Aquí lo que sí hay que tener presente es que quien acusa debe presentar las pruebas y debe probar el cometimiento del delito y la responsabilidad de la persona a la que ha denunciado. Eso hay que tenerlo presente. No es que Abad tiene que demostrar su inocencia. Tanto el denunciante como fiscalía son los que tienen que demostrar con pruebas que la señora tuvo algo que ver en el cometimiento del delito de concusión. Cierro con esto. Yo hoy en la mañana le escuchaba a su colega Fabricio Vela que le entrevistaba al abogado del denunciante, del ex servidor público de la vicepresidencia. Y a mí me llamó muchísimo la atención algo que el colega dijo. Él señaló que la denuncia inicialmente fue solo contra el hijo de Verónica Abad y que no es que se le ha denunciado a Verónica Abad, pero que lo que ellos presumen es que, claro, como era el hijo, operaba a través de la madre, a través de Verónica Abad. Pero ojo, la denuncia penal que se presentó por el exfuncionario no fue en contra de Abad. De ahí lo de Abad ya vinculada es resultado de la investigación de fiscalía y serán ellos los que tendrán que probar, porque aquí en este país a veces se piensa tontamente que el denunciado es el que tiene que probar su inocencia. No, no, señores, aquí el que tiene que probar es quien denuncia, quien acusa y en este caso también fiscalía. Pero ¿en qué puede influir el hecho de que quien denunció no le denunció a la vicepresidenta, sino al hijo? Y resulta que en el proceso es la fiscalía la que le involucra a la vicepresidenta y no el denunciante. Lo que pasa es que fiscalía de la investigación que ha llevado a cabo, de los indicios y de los elementos que ha seguido recabando, el fiscal de primer nivel consideraba, asume que Verónica Abad sí tiene responsabilidad o sí se presume que tiene algo que ver en el cometimiento de esta infracción. Pero repito, todo esto tendría que demostrarse en una potencial audiencia de juzgamiento, en una potencial audiencia de juicio, si es que esto llega a prosperar y si es que llega a esa etapa procesal. Ahora ni siquiera hablamos todavía de pruebas, porque no estamos en ese momento, solo son indicios, solo son elementos de convicción. En el momento en que se llegue a una audiencia de juicio, ahí se deben presentar pruebas de cargo y de descargo. Por ejemplo, se habla de que existen audios. Bueno, quienes tienen esos audios, que ya lo tiene fiscalía, que ya lo tiene la policía, tendrán que hacerse pericias informáticas para determinar la veracidad de esos audios, y esos peritos, por ejemplo, tendrán que comparecer a esa audiencia de juicio, por ejemplo, para someterse a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio y defender el informe de ellos para saber si es que esos audios, esas grabaciones son verdaderas, son reales o si no han sufrido algún tipo de manipulación, etcétera. Son cuestiones que procesalmente tendrán que respetarse acorde a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Para llegar a esta etapa, doctor Andino, ¿pueden superar los 3 meses? Es decir, la vicepresidenta puede entrar a la etapa de juicio después de 3 meses, cuando ya se haya configurado su ausencia definitiva, ya no pueda pedir más licencia y ha perdido el cargo. A ver, lo de la ausencia temporal de ella se podría dar si es que se dicta prisión preventiva y ella va a la cárcel como resultado de esta medida cautelar. Si es que ella está privada de la libertad más de 3 meses, que es el tiempo máximo que la Asamblea le puede conceder la licencia, ella evidentemente estaría abandonando el cargo. Y ahí sí, el presidente Noboa puede enviar la terna para que se designe a alguien en su reemplazo, que dicho sea de paso, tiene que ser mujer para garantizar la equidad y paridad de género en esta designación. Lo otro podría ser que ella no se someta a la justicia ecuatoriana, decida quedarse en Israel, como es un delito de concusión, igual dictan la medida cautelar de prisión preventiva, el proceso avanza, se le puede incluso llegar a juzgar en ausencia, y como ella está fuera del país y le pueden quitar funciones, ahí qué es lo que podría hacer Noboa, quitarle la designación como embajadora plenipotenciaria por la paz, argumentar que ya no tiene funciones, que no está aquí, que está ausente,
ella probablemente pida licencia a la asamblea, pero ahí también habrá que ver si es que tiene los votos para que le concedan la licencia la asamblea. ¿Cuántos votos Y se si es que necesitan no, para eso? Para esa 70 licencia. votos. Si Ya. es que no tiene los votos, y fíjese usted, ahí sale otro escenario, si es que ella pide licencia y no le otorga a la asamblea la licencia, automáticamente, de facto, ella estaría ya ausente del cargo. Y ahí Ujú. empezaría a configurarse la ausencia del cargo y Noboa también podría enviar la terna. ¿Por qué? Porque Noboa seguramente lo que va a buscar es forzarle a que ella venga acá. Pero si no viene, porque él ya le quita funciones y al momento de quitarle funciones automáticamente tendría que estar acá en Quito presentándose en la vicepresidencia de la República. Si es que le quita funciones y ella no viene acá y ella al mismo tiempo pide licencia a la asamblea y en la asamblea no le dan la licencia, automáticamente se podría configurar el abandono del cargo y Noboa podría activar este otro escenario de enviar la terna. Fíjese que ahí ya salió otro escenario que yo no lo Ujú. había previsto. O sea, Yo no lo había previsto. en resumen, la vicepresidenta está literalmente en la cuerda floja, acorralada por todos lados. Sí, efectivamente, Con los Licenia. días Es un como escenario bastante vicepresidente, complejo para ella. sí, Veamos qué es lo que contados. ocurre hoy. O sea, mucho dependerá de lo que ocurra hoy. Si es que hoy no autorizan el enjuiciamiento penal, ella tiene un tanque de oxígeno. Ujú. Pero si hoy autorizan el enjuiciamiento penal y esto prospera, seguramente se van a poner en marcha todos estos escenarios y estas hipótesis que aquí hemos planteado y hemos puesto sobre la mesa.